Why are you gay? A partir del accidente que ha habido en las líneas de AVE entre Málaga y Madrid, que habría chocado con otra, se habría viralizado este vídeo de JF Calero. Dice: la degradación imparable del AVE y la alta velocidad en España. Se veía venir ahora sin trenes. Que uno pensaría que esto lo ha publicado de manera oportuna hace unas horas, ¿no? En plan, poco tiempo lo habría grabado y lo habría publicado horas después de que se hubiese producido el accidente. Pero la jodienda es que esto lo habría publicado hace 4 días. Es decir, 3 días antes de que se hubiese producido esto. Son varios los casos de tuiteros y de gente que venía advirtiendo de que algo estaba pasando con las líneas de alta velocidad y que eso no se limitaba única y exclusivamente a que los trenes saliesen tarde. Y aquí hubiese problemas de infraestructura y a que se apagasen en mitad de la vía y que hubiese gente esperando horas, que ya lo he comentado antes, que esto normalmente son problemas de logística y problemas que generan una incomodidad en la peña en la que los usa. Una falta también de seguridad o de incertidumbre a la hora de saber si vas a llegar al lugar al que tienes que llegar a tu destino, si tienes una cita importante y a lo mejor... Entonces, ya hemos visto antes, cuando estábamos comentando esto, pero que se habían tuiteado cosas como esta, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería de noviembre. Con los traqueteos, bandazos y vibraciones que voy dando ahora mismo en un AVE a 285 km por hora, esta noticia me da muchísimo miedo. Porque Óscar Puente prometía que habría que subir los trenes hasta 350 km por hora. Marc Vidal, lo hemos visto antes también, avisó de que había habido que él notaba que hay una fatiga de materiales de unos trenes y de unos vehículos que llevan funcionando desde los años 90. ¿Vale? Que la cosa estaba jodida. Y luego, esto lo hemos leído antes también, de Putrefacha, dice: soy ingeniero mecánico y las vibraciones, esto sería de octubre de 2025. Las vibraciones a 250 kilómetros no son normales, las máquinas expuestas a ciclos repetidos de grandes esfuerzos por debajo de su límite elástico rompen sí o sí después de un tiempo. Nadie diseña una máquina para operar en esas condiciones. El AVE es un misil de los años 90 que vuela abajo. Cuestión de tiempo que haya un desastre, mueran cientos de personas. Hechas papillas, saldrá Pedro Sánchez diciendo que le está bien y patada para adelante y hasta que el cuerpo aguante. Desgraciadamente fueron proféticos estos tweets. Vamos a ver qué dice este youtuber de la degradación imparable del AVE y la alta velocidad en España. ¿Se veía venir o no se veía venir? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos al canal Manual. Hace unos días, a principio de año, Renfe ha publicado su informe anual de viajeros y los datos son impresionantes. A pesar de todas las desgracias y todos los desastres que yo os puedo contar en primera persona, yo formo parte de ese grupo de ciudadanos españoles cada vez más grande y más común que prefiere utilizar el tren antes que el automóvil, por los motivos que sean, por los motivos diversos. Pero la noticia... Yo prefiero utilizar el tren, o prefería utilizar el tren antes que cualquier otro medio de transporte. O sea, yo odio coger aviones. Lo odio. Si en algún momento tengo que ir a algún lado en avión y tal, pues lo cojo y me jodo y me aguanto. Pero en líneas generales, el tren me parece el medio de transporte más cómodo. A priori. A priori. Y de hecho, utilizo bastante el AVE, por eso esto me toca los huevos, porque además utilizo bastante el AVE entre Madrid y Córdoba. Córdoba-Madrid, Madrid-Córdoba, es una línea que cojo a lo mejor entre, yo qué sé, 3-4 veces al año, mínimo. Es que a pesar de todos los problemas y todos los desastres, el año pasado 2 millones de personas más viajaron en tren en los servicios de Renfe. Y además, en el plazo de 5 o 6 años, prácticamente ha aumentado un 100% el número de personas que viajan en trenes de alta velocidad. Esta es una tendencia que no tiene freno y que no para de crecer. Y es completamente cierto y verdadero que los beneficios son muy potentes y funcionan bien, porque es muchísimo más seguro que el automóvil y además, desde un punto de vista ecológico, tiene grandes ventajas también frente al coche y en parte frente al avión. Y la cuestión es que cada vez más personas, como digo, eligen el tren, entre otras cosas porque el avión hay aproximadamente un 20% de pasajeros, se calcula, que tienen angustia, que tienen nerviosismo por el hecho de coger un avión. Y las ventajas del... Yo estoy entre ese 20%. Tren, el hecho de poderte llevar... Alguien lo dice, a mí me parece antinatural. Esto de estar sentado en un aparato
metálico que vuela. ¿Qué dices, tío? Es muy raro eso, tío. Del centro de la ciudad al centro de la ciudad o muy cerca de la ciudad. Mi cerebro de reptil ahí me dice, ¿qué haces aquí? ¿Tienes un paracaídas? ¿Tienes un plan en caso de que este trozo de metal caiga para abajo? Y no tengo ningún plan. Estrellarme con el trozo de metal. ¿Sabes? Porque no todas paran en el centro, es prácticamente imbatible en lo que se refiere al tren. Y sin embargo, en esta tendencia en la que vivimos, en la que otros muchos países también viven, vivimos además en una situación crítica y caótica respecto al servicio de alta velocidad. Algo que nos tendría que hacer pensar y mucho de cómo funciona nuestro país. Porque lo cierto y lo importante cuando la gente se plantea, ¿cómo es posible, y me pregunta Juan Francisco, que de repente en tan poco tiempo haya habido una degradación tan grande de los servicios ferroviarios en nuestro país? Bueno, pues es una suma de factores, pero el principal factor, el más importante, es el factor que está relacionado con la inversión en la infraestructura, en la maquinaria y en los equipamientos que soportan una infraestructura ferroviaria que ahora ya lleva unos años con una carga mucho más grande de trabajo, de recepción de viajes por la liberalización del sector. La liberalización del sector ha traído muchas cosas buenas e interesantes al mundo del transporte, pero al mismo tiempo lo ha puesto en jaque y ha demostrado que nuestro país no tiene la capacidad de poder mantener esta infraestructura en un nivel suficiente como para poder garantizar los servicios al nivel que los garantizaba antiguamente, cuando había muchas menos líneas de tren, muchos menos kilómetros de alta velocidad e igualmente mucha menos frecuencia de trenes. Y ahí está la explicación. Y precisamente por eso tendríamos que reflexionar, porque mucho del dinero que se ha gastado de manera ingente para crear estas redes de alta velocidad se ha gastado con ayudas que venían de la Unión Europea y que se han complementado con las del Estado, pero que ahora, que es el Estado precisamente el que tiene que sostener estas infraestructuras, es donde se flaquea y donde tenemos problemas muy graves. ¿Y dónde están los problemas graves? Pues los problemas graves están, para empezar, que ahora mismo las infraestructuras son deficitarias en cuanto a mantenimiento e igualmente también tenemos un problema. Y muy grave, fíjate tú, para que la empresa que en España se supone que tiene que liderar y pilotar todo esto, Renfe, tenga siquiera los trenes necesarios para poder incrementar el servicio en los próximos años a la altura del incremento de la demanda que ya está viendo actualmente. Y esto es verdaderamente un problema muy serio, por lo que te voy a contar a continuación. Sucedió en agosto de 2025. Después de fallos y de problemas uno detrás de otro, el famoso AVLO, ese nuevo tren de alta velocidad y bajo coste que Renfe puso en marcha como uno de los servicios estrella, encargando... Alta velocidad y bajo coste... O sea, son cosas que no quieres escuchar juntas en una misma frase, yo creo, ¿eh? Alta velocidad, bajo coste. Suena bien, dicen por ahí. Las locomotoras y los convoyes a la empresa española Talgo se retiraba de la línea Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid por los constantes problemas de averías en esos trenes. Concretamente, una serie de 30 trenes Abril, esos Abril de la serie 106 de Talgo, que son los que estaban afectados, algunos con problemas graves cuando se descubrió que había fisuras en los bogies, que son los subchasis, las estructuras que va anclado el sistema de rodamiento del tren, o sea, algo verdaderamente grave. Y se quitó de la línea Madrid-Barcelona con una acusación mutua por parte de la compañía de Talgo contra Adif y por parte de Adif, el responsable de la infraestructura, contra Talgo. ¿Quién tenía la culpa? ¿Los trenes se estropean porque están mal hechos o es un problema de la infraestructura que estropea unos trenes en concreto y que no estropea el resto de trenes? Porque eso no pasa con otras series de Talgo o con los trenes italianos de Irio o con los trenes franceses de la SNCF. Bueno, la cuestión es que al final esos trenes nos los han puesto en otras líneas de medias distancias principalmente, por ejemplo la línea que va desde Alicante a Madrid, que es la que yo habitualmente utilizo, por cierto, como si fuera mi oficina y mi metro, y tenemos que estar utilizando los ciudadanos de segunda trenes que se han eliminado de otras líneas de alta velocidad y larga distancia donde no son capaces de dar el do de pecho. Todo esto encargado a una empresa española Talgo que ha entregado esos trenes con muchísimos retrasos y que ha tenido que pagar penalizaciones multimillonarias precisamente por esos retrasos. Y ahora que tenemos ese problema de falta de mantenimiento en las infraestructuras y de falta de trenes, la gente no para de crecer en el uso de los trenes. Y hete aquí que necesitamos urgentemente partidas de trenes. Se supone que en los próximos años vamos a necesitar cientos de trenes de alta velocidad. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Pues que no hay dónde comprarlos. Este es un problema muy grave y que sigue sin estar resuelto. De hecho, en España, en el año 25, ha habido 2 expediciones, 2 viajes oficiales diplomáticos de altos cargos, uno de ellos encabezado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, a China para intentar conocer las tecnologías de trenes de aquel país e intentar saber si aquello está lo suficientemente maduro e interesante para poder traer a alguno de aquellos trenes a nuestro país. Ya te digo yo, querido ministro, que los trenes chinos ahora mismo son bastante mejores que los europeos, probablemente, que cualquier tecnología europea, en lo que se refiere al nivel de rendimiento y al coste de los mismos. Pero incluso estos viajes a China para intentar, no se sabe muy
muy bien qué, no está muy claro, tienen el mismo problema que los viajes a Alemania para hablar con las empresas alemanas como Siemens precisamente, o a Francia con Alstom. Y es que ninguna compañía de fabricación de trenes de alta velocidad ahora en el mundo tiene margen. No dan abasto ninguna de ellas para servir los pedidos que tienen. Y no hay posibilidad de comprarlos. Así que todos estos viajes a China han sido interpretados también en clave de intentar meter presión a los actores europeos, los alemanes y los franceses, a ver si nos dan un plazo menor de entrega de los trenes que están fabricando. Y lo más sonrojante y lo bochornoso de todo es que en España se supone que tenemos una compañía prestigiosa que fabrica trenes de alta velocidad como es Talgo. Y resulta que Talgo además estaba en un proceso en el que estaba intentando ser comprada por un grupo de inversión con apoyo del Estado húngaro, y al final se ha hecho una maniobra interna en nuestro Estado para que Talgo acabe en manos de una sociedad que está controlada en una parte por la Sociedad Española de Participaciones Industriales, por la SEPI, y en una segunda parte también por nada menos que el gobierno vasco, especialista en intentar comprar cosas o en intentar lanzar proyectos en una comunidad autónoma que desde un punto de vista de su infraestructura industrial y lo que ha sido el sustento de esa comunidad tradicionalmente, se está cayendo a cachos a velocidades aceleradas por culpa precisamente de que China está ocupando en una parte muy importante todo ese gran bloque de conocimiento y de know-how y de lo que era la estructura fuerte del País Vasco, que es la industria y la industria pesada. Los chinos han aprendido a hacer lo que hacen los vascos de una manera mucho más rápido, más barata y también con más calidad, y aquello está sufriendo un problema acelerado de desprestigio, igualmente de pérdida de negocio. Eso unido, como pasa en Cataluña, a todos esos grupos de poder y de presión absolutamente anticapitalistas que están haciendo que hacer negocios allí o trabajar o simplemente atender el trabajo sea cada vez más árido. Desde luego no es el mejor lugar del mundo para hacer negocios, y eso se intenta paliar. Claro, es que yo imagino, al final, tío, la competencia, el libre mercado va un poco por ahí. Tú estás con tu industria pesada, sacándote la polla X tiempo y demás, y de repente aparecen unos chinos que te bajan los costes, van más rápido que tú, son más efectivos que tú y hacen el mismo trabajo que haces tú, más barato y más rápido, y es que te vas a tomar por culo a una velocidad, o sea, la velocidad a la que te quedas obsoleto es de basar tu industria en eso a de repente no tener industria. Y está bien que eso suceda, o sea, está bien, o sea, o sea, como consumidor y como persona que habita un planeta, tú prefieres que las cosas cada vez estén mejor hechas, que cada vez sean más baratos, que cada vez cuesten menos recursos fabricarlas, que se economice la forma en la que... Y eso es algo positivo. Ahora, como a ti te pille que formes parte justo del sector, que por no estar lo suficientemente avanzado, que por no ser lo suficientemente competitivo, acabes en el putísimo pozo, eso tiene que ser una absoluta putada, claro. Ojo, cuidado ahora con viajar en Españita, mucho me temo que vamos a ver más casos similares a este. Gracias por los bits. A ver, a mí me parecería extraño que... O sea, quiero decir, al final lo que ha sucedido es un accidente que puede darse, pero que el hecho de que haya sido una tragedia se ha debido a un hecho extraño. Y es el hecho que justo suceda el descarrilamiento en una recta en la que están coincidiendo dos trenes que pasan a muchísima velocidad el uno junto al otro. Es decir, lo más normal es que si tú vas en un tren de estos de alta velocidad que acaba descarrilando, es que no te pase nada. Eso sería lo más normal, porque aunque viniese un tren que se pudiese estrellar, lo más normal es que a ese tren le diese tiempo a frenar. Para que se haya producido una tragedia como esta, se ha dado el caso de que has descarrilado justo en el momento en que venía otro tren y no le daba tiempo a frenar. Y eso a lo mejor es... Hostia. Es raro que se dé. Ahora, en el momento en el que tienes unos trenes que se están cayendo a pedazos y que están dando problemas y que se descarrilan y que tienen accidentes y que tienen parones y demás, al final estás echando boletos en la lotería para que algo así pueda suceder. Está el rollo de, bueno, pero es que se tiene que dar justo que descarriles y que el otro venga y tal. Y el rollo de, sí, pero se puede dar. Ahora, que digas, esto va a estar en los próximos años, va a estar sucediendo, a ver, 5 accidentes como este al año. Sería extraño. Joserón, gracias por la suscripción, de tremendo puño. Con inversiones, gracias a la autonomía que tienen financiera, e igualmente también a ofrecer ayudas de tipo financiero a determinados sectores como el sector del cine. En definitiva, poner toda la carne en el asador para compensar la vía que tienen ahora mismo en su economía.
Y lo verdaderamente paradójico, triste y vergonzoso es que teniendo como tenemos supuestamente una empresa española líder mundial en la fabricación de trenes de alta velocidad, no se pueda confiar en ella. No se pueda confiar en ella porque el experimento del Abril ha sido un absoluto desastre y también porque hay otro tren, que es el S107, que es el siguiente, que tampoco se está entregando a tiempo. O sea que es un desastre detrás de otro desastre. Así que al final, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que se va a hacer? Pues no tenemos ni puñetera idea. Pero lo cierto es que se está planteando incluso la compra de trenes de segunda mano en Alemania que tenían problemas con las catenarias precisamente y con los sistemas variables de voltaje para circular. Soylent Green, eso seguro que funciona guay. O sea, comprar trenes defectuosos a Alemania que tenían ya problemas, eso me parece estrategia ganadora, tiene pinta, ¿eh? Se supone que imagínate que no funciona eso, bro. Y adaptaciones en España no deberían de suceder. Y sí, se está planteando, entre otras opciones, traer aquí trenes que tienen entre 300.000 y medio millón de kilómetros para paliar el déficit tremendo y acuciante que tenemos ya de trenes para el año 26 y que parece que de momento no tiene solución y nadie va a poder resolver. Así que veremos qué es lo que pasa. Pero nos tendría que hacer pensar y reflexionar a muchos el hecho de que ni tenemos la capacidad, ni hemos demostrado la capacidad de que tenemos la posibilidad de mantener bien la infraestructura mientras todas estas obras de crecimiento y de mantenimiento se van acometiendo y al mismo tiempo tampoco nuestra propia empresa nos puede dar el servicio que necesitamos para hacer crecer este servicio cada vez más utilizado por los ciudadanos. Es súper preocupante y surrealista. Y mientras... Fin. Dicen, parte significativa de la pérdida de competitividad de la industria vasca y europea en general tiene que ver con la transición energética que encarece la electricidad. Gracias por los bits, Fernando. Tanto, ¿qué es lo que hace la administración? Pues seguir lanzando globos sonda y bombas de humo, como la última y más divertida, que es eso de que los trenes ahora van a ir a 350 km por hora en lugar de 300. Sí, esto es muy divertido. Se ha sacado de la manga un proyecto que estaba ahí metido en un cajón, el proyecto de la aerotraviesa, que se empezó a desarrollar en el año 2008 y se terminó de patentar en el año 2014. Y ojo que es un proyecto muy interesante, porque se trataba de diseñar unas traviesas, que son esos bloques de hormigón, que son los que unen los dos raíles del tren, las dos vías del tren, pues esas traviesas, que por cierto en algunos países se fabrican apuntaladas también con barras metálicas, o aquí monobloque, como que es lo que utilizamos en España, tienen un problema, y es que precisamente, alguna vez te habrás preguntado, ¿para qué sirven todas esas piedras que hay en las vías del tren? Bueno, esas piedras tienen un nombre técnico que es balasto. Se trata de unas piedras muy duras que son de basalto normalmente o de cuarcita o de granito, y además de formas rectangulares para que puedan estar más compactadas, que tienen una misión, tienen muchas misiones y súper interesantes, como no solamente hacer un drenaje del lugar, sino que no crezca la vegetación, pero sobre todo consolidar y tener bien estructurados precisamente las traviesas para que no se muevan más de lo suficiente e igualmente darles estabilidad, una buena sustentación y una distribución uniforme de la carga. Estos balastos, estas piedras tienen una misión fundamental y precisamente cuando pasas de 300 km por hora, el aire que hace el tren es tan potente que se levantan micropartículas o incluso guijarros o partículas más pequeñas que pueden dañar la infraestructura y el propio tren. Este lugar lo que hace es precisamente reducir ese efecto aerodinámico de succión y por lo tanto levantar menos polvo y menos elementos sólidos en suspensión. Y se supone que gracias a este invento, que es muy interesante, se puede aumentar la velocidad del tren sin peligro de dañar la infraestructura o los propios bajos del tren, algo que por cierto es muy peligroso, especialmente cuando hay hielo. Bueno, pues he sacado esto de la chistera cuando estas aerotraviesas que se están ya poniendo en algunas líneas nuevas tienen todavía un coste superior del que tienen las tradicionales, precisamente porque en el escalado de su producción no se ha llegado a los niveles que se debería de llegar para poder igualar y superar a las tradicionales. Así que estamos hablando ya de aumentar la velocidad de los trenes cuando ni siquiera tenemos trenes, la última generación por lo menos los más modernos, que son capaces de circular regularmente con seguridad a las velocidades de 300 km por hora. Si bien es cierto que teóricamente los trenes que tenemos circulando tienen velocidades homologadas de entre 350 y 400 km por hora, pero para eso también no hacen falta solamente aerotraviesas, sino también que todo el material rodante que está circulando esté homologado para 350 km por hora, habría que cambiarlo, e igualmente también que todos los sistemas de seguridad, el balizado automático y los sistemas más avanzados de comunicación sean apropiados para esas velocidades. Y eso... Pues así se llamaba este vídeo, la degradación imparable del AVE y la alta velocidad en España. Adif, a ver qué es esto que me habéis pasado. Adif compró piedra no homologada para el AVE a la cantera que empleaba a la mujer de Koldo. Y probablemente como esta noticia acaben apareciendo unas cuantas noticias las próximas semanas. Pero ya te digo, tío, no es... Yo creo que no... El accidente no se ha dado porque... Es que se compró una... De la cantera, la piedra no estaba homologada, pero es que la mujer de Koldo justo era la empresa que... Es rollo de señores. O sea, yo creo que tiene más que ver, al final, con un deterioro general, estructural, de lo que es la institución pública per se, más que una noticia concreta o un dato concreto. O sea, el hecho de que sepamos que en estas empresas se ponían a dedo a modelos armenas, que eran las novias del ministro X, el ministro Y,
el amigo de Pepito, el hecho de que sepamos que en Renfe ha estado dirigiéndolo durante X años cobrando una millonada, el amigo de Pedro Sánchez, el suegro de no sé quién. Todas estas cosas, todos estos contratos, todas estas redes clientelares, toda esta forma de entender el uso de las instituciones públicas como una agencia de colocación y demás, son los que al final hacen que esto se acabe destruyendo y acabe cayendo por su propio peso y haya problemas en las infraestructuras y no se revise como se tiene que revisar y al final pues pueden suceder cosas como esta, que no es responsabilidad probablemente de una persona o de que alguien haya hecho una cosa mal, sino de una concatenación de errores y de formas absolutamente irresponsables de tratar una institución pública y de gente, tío, que no tiene ni puta idea probablemente, o tiene la misma idea que yo de trenes y que está gestionando el sistema de transporte ferroviario que hay en España y el resto de sistemas de transportes. Una ingeniera ayer diciéndome que es imposible que haya fallos técnicos, que todo esto tiene escrupuloso control de seguridad y requisitos técnicos. La gente vive en Narnia. Que sí, la peña vive en Narnia y muchas veces estamos mucho menos preocupados de lo que deberíamos por las cosas con las que nosotros contamos en nuestro día a día, que muchas veces damos por hecho y que no sabemos lo putísimamente cerca que está todo de irse a tomar por el culo. Y sin embargo, yo creo que vivimos muchas veces con esa falsa certeza de que todo lo que siempre hemos dado por hecho que va a funcionar, funciona. Esto, algo parecido pasó con lo del apagón. No, tú das por hecho que siempre que vayas a dar al botón de encender la luz se va a encender. Y que si de repente deja de encenderse, tocarás los fusibles y se encenderá. O pasarán unos minutos y recuperarás la electricidad. Hasta que de repente dejan de encenderse y a las horas ya no se encienden y pasan 12 horas y en algunos lugares sigue sin encenderse y ala. Pero yo te digo, estoy casi convencido. Yo, por ejemplo, he ido en estos trenes, los trenes han vibrado y a mí que vibrasen me parecía, bueno, dentro de lo normal, entiendo yo. No tengo ni puta idea de trenes, pues vibrarán. Resulta que no. Resulta que no, que lo normal no es que un tren que va a 200 por hora vibre. Y sé que la próxima vez que vaya en un puto ave de mierda de estos y empiece a vibrar, me voy a cagar en su putísima madre. Why are you gay?